decir en lo que yo tenía que decir. Al marqués de Costa Verde, que debe estar cansado de todos los obras fúnebres de Tata. Sí, de tu realmente fue un momento muy doloroso para mí porque mi madrina me amaba, o sea, de verdad, la reina Isabel era mi norte, ella era mi apoyo. Yo estaba en esos momentos en Escandinavia y tuve que volar literal de Escandinavia para Londres. Y nada, ahora ya no soy el octavo en la línea de sucesión del trono, soy como el 14, porque se suman los hijos. Ella remenió la mata. Ajá, mamá. Ya lo sabe, pero señores, nada, contento. cosas. Mira, antes de eso, además de la flaquencia que tú tienes, claro, mi madrina se murió, yo hice un comunicado. ¿Cómo, ¿A ti no te llegó su comunicado? No, si la madrina está muy triste. Claro De verdad, que él hizo estoy un triste. comunicado, no es relajando. Tú ves lo que yo te digo. Yo lo leí Marqués de Costa Verde, públicamente Es como aquí. una serie de Netflix. Oye, yo soy don Juan Carlos Titrén Flores, marqués de Costa Verde, duque de los plátanos maduros y 81 títulos inmobiliarios más. Wow, Su Alteza, qué honor. Gracias. Mira, yo él quiero hizo hacer una una pregunta comunicación. Cuenta. a Linda antes de todo. ¿En qué año tú participaste en Mi República? En ninguno. Más o menos Bueno, en tú ninguno, por eso no me participabas. recuerdas. Claro, ella participaba detrás de escena. No, delante. No, yo trabajé para Miss Tú Mundo hiciste maestría de Dominicana, ceremonia. pero trabajé, exacto, Y trabajé con en producción. y con Rolando Jubilei, en Bueno, y la Casa de conducción España. también, estuve en la conducción Casa de España, Miss yo me Mundo. acuerdo con Sí, Rolando. pero nunca participé en un concurso de belleza como ¿Cuántas candidata. veces te lo han preguntado eso? Muchas. Pues yo sé. Gracias. Por Ya eso no te lo quería tanto, porque preguntar. ya, verdad, ya todos los años pasan, pesan, pisan, Miren. acaban. Pero gracias. Vamos arriba. Bueno, Cristal me había preguntado cómo ha evolucionado las artes visuales, los artistas, ¿verdad que sí? Sí. En las artes visuales. Mira, el desarrollo ha sido muy grande, sobre todo porque entre 1936 y 1942, que es cuando se da el inicio al movimiento moderno, pues es cuando nosotros recibimos esa gran cantidad de artistas visuales que vienen exiliados de España. Y en ese proceso que culmina con el 1942, con la fundación de la Escuela Nacional de Bellas Artes, es cuando llamamos los precursores. O sea, los españoles que vinieron de fuera y los que se formaron, que incluyen a Jaime Colson, a Celeste Bossi Gil, etcétera, etcétera. A partir de ahí, se da un momento muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que es bellas artes o las artes visuales lo definían los europeos, que fueron los que desarrollaron todo el concepto, ¿verdad que sí? Entonces, todo lo que se puede llamar arte primitivo, que extrañamente no se reconoce como arte, sino como arqueología, dígase lo que hacían los taínos y todo eso, eso no está reconocido como arte. ¿Está reconocido? No, está reconocido como parte, como artesanía, o está exactamente. La y pintura está, es un artesano. Oh, wow. pero y El está arte tratado rupestre. como arqueología, para que ustedes lo sepan. Sí, eso te iba a decir, eso me llamaba la atención. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fueron otros los que escribieron la historia, porque lo que hicieron los mapas del Caribe, que fue donde todo empezó, no vinieron nunca al Caribe, estaban en España y estaban en Italia haciendo los mapas. Ellos solamente diseñaban en base a su humilde opinión los mapas. Exactamente, Okay. y nos mostraron que no, que eso no se pinta así, se pinta así, Porque la perspectiva es ellos dicen. así, porque era la forma de la academia que ellos Desde tenían. entonces, ajá. ¿Qué pasa? Que entonces estos precursores, dígase Jaime Colson, Celeste Bossi Gil, crean ese imaginario y empiezan a desarrollar y a pintar hombres negros con la vestimenta de aquí, de lo que naturalmente estaba pasando en el Caribe. ¿Verdad que sí? Que no era posado, que era con el pantalón arremangado. O sea, que estamos hablando de que esa corriente de Jaime Colson fue revolucionaria, fue rebelde, porque lo que se concebía en ese momento eran estos grandes retratos de marqueses, de casas y de gente de mucho élite, y él no retrataba eso, él retrataba el campesino y el trabajador dominicano normal. Exacto, es decir, lo que se pintaba hasta ese momento la academia eran paisajes, bodegones, marinas, atardeceres, retratos de personas importantes, dígase, con los títulos nobiliarios, los grandes señores, los militares, etcétera, etcétera. Eso era lo que se pintaba. Colson empieza a pintar la figura del hombre negro, del hombre mulato, y lo desnuda. Lo mismo Celeste Bossi Gil empieza una mujer a pintar
entre otras cosas, mujeres incluso desnudas. ¿Me entiendes? Entonces, ahí empieza la revolución, ahí empieza parte de lo que es la identidad, el desarrollo identitario del arte dominicano, que desde 1844, es cuando podemos decir dominicano, con la independencia, pero es cuando empiezan a forjarse todos esos valores. Todo eso se va a desarrollar a lo largo del tiempo, y un gran salto que yo personalmente puedo identificar viene de finales de los 80, principios de los 90, donde hubo una gran revolución. Una generación que fue precedida por la generación del 80 y desarrollado por los nuevos talentos que incluyen a Belkis Ramírez, que en paz descanse, a Tony Capellán, que incluyen a Jorge Pineda, que incluyen a Raquel Payoboski, que desarrollaron un arte mucho más conceptual, donde se ha introducido de una manera contemporánea la fotografía, la instalación, y todos sus hibridaciones, la performance, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, dieron un salto abismal entre una época y otra. Exacto, correcto. Te voy a hacer una pregunta, Juan Carlos. Hablemos del arte en las escuelas. Porque yo recuerdo, obviamente yo soy publicista. Continúa las yo escuelas de arte. Tuve que estudiar mucho historia del arte al sol de hoy. Claro. Por ejemplo, cuando Ámbar tuvo su despedida de soltera, mi mamá me preguntó que yo quería incluir dentro de nuestro viaje. Y yo le dije, mira, yo quiero 3 cosas. El Museo del Prado, el del Louvre, que no lo pude ver, y de verdad lloré, señores, con hipío me puse malo, y el Museo de Ámsterdam, porque me interesaba ver una exposición de Van Gogh. Yo adquirí el amor al arte en el bachillerato. O sea, yo, por ejemplo, tengo en mi posesión una de las colecciones más importantes de República Dominicana de pintores dominicanos, y ahí nació mi curiosidad. Yo era parte de la escuela de Guillo Pérez, pero yo no he visto eso, Juan Carlos, ya. ¿Se ha perdido? Mira, no se ha perdido. De hecho, existe una especialidad en artes, en profesores para artísticas, que es como se llama. Tengo 2 amigas que se dedicaban a eso. Y entonces se ha dedicado, y eso está dentro del currículum de las escuelas públicas. Porque yo recuerdo historia del arte en la universidad. En la universidad sí recuerdo que tuve una muy buena profesora de historia del arte que fue maravillosa. Pero dentro del currículum del bachillerato dominicano normal sí tenemos una historia. Una historia del arte y la civilización, me parece, como el segundo bachillerato, más o menos. El mío fue sumamente profundo. Del profesor. Por eso te preguntaba. Pero yo digo de artísticas, de artes plásticas o manualidades. No creo que no. Sí, está dentro del pensum. Eso es lo que está diciendo. Está dentro del pensum. Pero de hecho, es nuevo, porque yo no recuerdo haberlo visto en la época de nosotros. Claro que más de 5 años tiene. Pero esas son de las que tú puedes elegir si tú quieres coger arte o quieres coger karate o no. Sí, en las escuelas públicas, vuelvo y te repito. Y hay profesores especialistas en arte, para que ustedes Yo recuerdo sepan. que nosotros teníamos una profesora en mi colegio, una cubana espectacular, no recuerdo el nombre, que ella sí nos daba historia del arte, o sea, con ella sí se aprendía. Y, por ejemplo, en el caso de nosotros no era una electiva, era obligatorio coger la clase de arte y uno aprendía muchísimo. Y ahora, bueno, que estamos hablando de eso, de la importancia de conocer el arte, y a veces tú dices, no, pero dime, ¿cómo yo me voy a ir al Louvre o cómo yo me voy a ir al Prado si no, tal vez no tengo las capacidades? Pero en Internet hay muchas visitas virtuales que se pueden hacer a grandes museos del mundo, y tú puedes vivir esa experiencia y aprender de eso. O sea, y acceso a Internet ahora mismo tenemos todos. Bueno, y gracias a Dios nosotros tenemos una enciclopedia andante que nos aporta mucho a nosotros y a nuestra audiencia, porque definitivamente la gente no le da la importancia, Juan Carlos, y nuestra historia está plasmada a través del arte. O sea, eso trasciende... Es un archivo, valga la redundancia. Claro. O sea, sí, nosotros somos un archivo que podemos plasmarlo y verlo a través de nuestra evolución artística. Para concluir la idea de esa generación de Quinta Pata, de Tony Capellán, etcétera, etcétera, es que una mirada decolonial fue lo que ellos tuvieron. Entonces empezaron a utilizar, por ejemplo, Tony Capellán, lo que arrastraba el río, todas esas chancletas que arrastraba el río, y él hacía un mar Caribe con chancletas que arrastraba el Osama, que llegaban al Caribe, por ejemplo. Entonces, como Belkis Ramírez, por ejemplo, en litografía empezó haciendo grabados, ¿verdad? Impresión en papel, hacía la talla en la madera, imprimía el papel, pero luego la matriz se convirtió en su obra de arte como tal, sin necesidad de ponerle la tinta y de hacer el grabado.
Y así sucesivamente. Y vamos hasta llegar, por ejemplo, a Hulda, que es una chica contemporánea, y a Franz Cava, que están pintando, exactamente, que están pintando la nueva realidad dominicana. Es decir, Franz tuvo recientemente un solo show en el Peña de Filló, y lo que él pinta es una silla plástica flotando en el mar, la banca de lotería que se la llevó el río. O sea, son realidades que nos han permitido ver lo que somos, no solamente una playa, ¿verdad que sí? No solamente la montaña. Es que definitivamente nosotros somos más que eso. Exactamente, sino todo lo que nosotros somos, nuestro color de piel, nuestro volumen como de hombre y de mujer, nuestro clima, nuestra temperatura, el color que nosotros tenemos, que es muy diferente, el color del mar aquí en República Dominicana que afuera. ¿Por qué? Porque sencillamente aquí... La temperatura de la luz. Los rayos son más perpendiculares aquí. Por eso, cuando la gente, los extranjeros vienen fuera, se dan una chicharra maravillosa. Sí. ¿Me entiendes? Porque ellos dicen, ay, no, está haciendo un solecito, yo camino y quemadito. Quemadito, claro. Entonces, y una última pregunta, porque definitivamente este tema es sumamente largo y sumamente interesante, Juan Carlos. ¿Tú crees que dentro de la historia y la evolución de nuestras artes plásticas siempre se ha destacado esa rebeldía y esa, bueno, esa osadez del artista dominicano? Por supuesto que sí, definitivamente siempre el momento histórico es lo que te va a decir, y los artistas utilizan su arte como una voz. Entonces, los artistas que estuvieron en la Revolución del 65 pintaron una cosa. Los que estuvieron en contra del régimen de Trujillo, otra cosa. Los que vivieron los 12 años de Balaguer, otra cosa. Los que vivieron un poquito la libertad, los que vivieron el final y principio de este nuevo siglo, lo que está pasando en la tercera década del siglo XXI. Siempre me gusta contextualizarlo. Para que la gente pueda ponerse en los escenarios. Exactamente, para que se pueda poner. Entonces, qué bueno que hoy ya no nos ven solamente como pintores del Caribe, sino simplemente como pintores del mundo o artistas visuales del mundo que tienen la capacidad de hacer un arte digital, que pueden hacer instalación, que pueden hacer fotografía, pintura, escultura, lo que sea, o las hibridaciones que mezclan. Instalación, una performance, una video performance o cualquier otra cosa. O sea que podemos decir con mucho orgullo que nuestro arte sigue dando de qué hablar a nivel mundial. Por supuesto, y va a seguir. Tenemos, gracias también al desarrollo de ciertas escuelas, como es la Escuela Nacional de Bellas Artes, como es la Escuela de Artes de Chabón, como es, ¿me entiendes? Que son hemos tenido instituciones, claro, que han ayudado, hemos tenido instituciones, la capacidad que han tenido los artistas de ir fuera y regresar, los que salen de Chabón, que van a Parsons, New York, a París, y regresan. Entonces, se forma, ven y regresan, pero regresan ya con una técnica más avanzada, pero pintando su realidad y lo que les duele. Haciendo y creando lo que somos. Ay, muchísimas gracias. De verdad que siempre es maravilloso tenerte con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos un momentito a publicidad, Ale, y ya está con nosotros el doctor Richard Marín, y con él vamos a hablar de un estudio súper interesante, señores, que hizo la Universidad de Harvard. Durante 79 años ellos observaron la vida de hombres, y ellos nos van a decir en ese estudio, el doctor Richard va a compartir cuál es el secreto del éxito y la felicidad. Ya volvemos.